Adelante. Bueno, pues ahora sí, damos comienzo a la segunda parte de la mañana con la mesa Maltrato a la vejez. No se ve, no se oye, no se habla. Presidida por doña Carmen García Revilla, expresidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Carmen. Buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes y participar en este congreso maravilloso. El maltrato de las personas mayores es un problema que, como dice el titular de la mesa, no se ve, no se oye y no se habla. Realmente oírse se oye, pero no se escucha. Cuando se planteó la década para envejecimiento saludable 2020 o 2021 o 2030, se constató que el maltrato no tenía la prioridad que le correspondía a nivel mundial en preocupación por su gravedad y porque además se estaba incrementando. Como consecuencia de ello, expertos de la Organización Mundial de la Salud, expertos de la Unión Europea y expertos independientes de universidades, políticos y de diversas organizaciones decidieron unirse para hacer un estudio en profundidad y establecer, después de ese estudio, en las conclusiones apareció una lista de prioridades y de cosas que podían significar el motivo de por qué no recibía la atención que merecía. De toda esa lista se eligieron 5 prioridades para esta década. La primera de todas es combatir el edadismo, porque realmente en el estudio era el prioritario. El segundo era conseguir datos sobre prevalencia de maltrato, factores de riesgo y las consecuencias que tenía este maltrato. Los 3 puntos siguientes estaban relacionados de una manera o de otra con problemas económicos. Se buscaron o se pretende buscar soluciones costo-económicas que puedan ser además ampliables, buscar inversión en estos temas y localizar de todas las maneras posibles recursos, que como ustedes podrán imaginar, los primeros que deberían fomentarlo son nuestros políticos. El edadismo es una palabra que está recogida en la RAE desde hace muy poquito y que ha sido recogida precisamente a instancias de una organización de mayores, de una organización de profesores universitarios jubilados que se llama ASPUR. Ya por lo menos la tenemos en la RAE. Ahora hay que combatirlo. Para hablarnos de estos problemas tan importantes y tan soterrados, tenemos a una serie de expertos de los cuales voy a hablar un poquito, aunque ya sé que no os voy a quitar mucho tiempo. Vicente Pérez Cano es el coordinador de la mesa, es doctor en psicología y licenciado en filosofía. Lleva trabajando siempre con mayores. Él ha puesto en marcha residencias de mayores. Él ha sido director, casi desde su creación, de Confemac, la organización de mayores, que lleva ahora la Comisión de Maltrato de CEOMA y en este momento es coordinador también de Desatar al Anciano. Aparte de esto, ha sido profesor en la universidad y lleva diversos programas siempre con un entusiasmo que nos arrastra a todos. Salomé, Jordi, que está ahí. Vamos a ver los 2 hombres, que luego no se diga. Jordi Muñoz Iranzo lleva también muchos años trabajando en el maltrato. Muchos. A mí me ayudó muchísimo en mi época de presidenta de CEOMA y de
aquellas mesas maravillosas de búsqueda de soluciones conjuntas al maltrato de mayores. Es doctor en Humanidades en el programa de envejecimiento, presidente de EIMA, Asociación para la Investigación del Maltrato a las Personas Mayores. Es autor de varios libros, ha colaborado en protocolos y guías de actuación para el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación, etcétera, etcétera, con respecto al trato a las personas mayores, y además es formador en detección e intervención en malos tratos a personas mayores. Abogado de los equipos especializados en maltrato a personas mayores, miembro de la Comisión de Derechos de las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Barcelona. Salomé Martín García, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Geriatría y gerontóloga, coordinadora del Sistema de Acreditación de Calidad en Servicios para Personas Mayores de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, coordinadora del Grupo de Trabajo Ética y Legislación de la SEG, presidenta Comité Ética Asistencial de EULEN Servicios Sociosanitarios, secretaria general de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, directora de Desarrollo Técnico de EULEN Servicios Sociosanitarios. Doctora Mari Carmen Martínez Altarriba, licenciada en Medicina y Cirugía, doctora, es miembro de la Junta Directiva de Semergen Cataluña, miembro del Grupo de Neurología de Semergen y comisionada de Igualdad, Derechos Humanos SUPO 11 Barcelona. Irache Herrero Zárate es socióloga y gerontocriminóloga, directora de Ilógica, Gabinete de Investigación Social y Aplicada, miembro de la Junta Directiva, de la Comisión sobre el Maltrato de Mayores de CEOMA. Acuñó el término gerontocriminología para hacer referencia al estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito de las personas mayores, iniciativa por la que recibió una mención especial. Creo que está todo o me falta alguien. Irache, ¿no? Irache ya está, todo el mundo. Bueno, pues podemos empezar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Estar en la última mesa implica el riesgo de que nos pille a todos cansados, pero, sin embargo, yo creo que el tema es lo suficientemente sugerente como para que hagamos un último esfuerzo que se implique luego en resultados. Les vamos a invitar a reflexionar, a cuestionarse. Y para eso yo voy a empezar con invitarles a pensar en algunas frases que seguramente han escuchado en muchas ocasiones, como por ejemplo, las personas mayores tienen una gran experiencia y hay que aprovecharla. Yo no sé si ustedes conocen muchos casos en los que realmente se aproveche la experiencia de las personas mayores. Las personas mayores lo han dado todo. Las personas mayores han construido esta sociedad. Eso se escucha también mucho, se ha escuchado aquí ayer. Las personas mayores se merecen lo mejor. Nuestros mayores se lo merecen todo. Pero, realmente, ¿quién se atreve a contradecir estas afirmaciones? Yo creo que nadie. Pero les invito ya a reflexionar para ver si realmente existe una coincidencia entre las palabras y entre los hechos. Porque solamente desde la experiencia del teléfono contra el abuso y maltrato que empezó Carmen en su etapa de presidencia de CEOMA y luego lo hemos seguido en Confemás, y después de ya de cerca de 4.000 casos atendidos, de los cuales yo he atendido personalmente a unos 1.000 casos, les puedo decir que hay una gran diferencia entre las palabras y entre los hechos. Y les voy a poner unos breves ejemplos. Por ejemplo, todos hemos crecido y nos ha ayudado la revolución de la tecnología de Internet, pero sin embargo también sabemos que las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, están marginando a muchas personas que eran totalmente independientes y autónomas en el manejo de la vida diaria, pero que sin embargo las TICs o la intransigencia, la tiranía en la aplicación de las TIC les ha convertido en personas digitalmente dependientes. Y eso no es bueno.
Por otro lado, en la familia, en el momento en el que la persona empieza a generar algo de dependencia, la familia, muchas veces incluso con buena voluntad, no solamente le ayuda en lo que necesita, sino que también decide por ella en otras cosas en las que la persona puede seguir decidiendo. Por ejemplo, la marca de leche que le gusta o el supermercado en el que quiere comprar. Por no decir cuando en algunas ocasiones deciden por ella sin contar con ella, cuando deberían de contar en cosas tan graves como sacarla de su casa y meterla en una residencia. No se lo vamos a decir hasta que esté allí, pobrecito, para que no sufra. Pongámonos en el caso de esas personas. Les invito a reflexionar. Por otra parte, si ya estamos en una residencia, ¿qué necesidad tienen muchas personas de que las levanten a las 6 de la mañana cuando podrían levantarse más tarde? ¿Qué necesidad tienen de recibir visitas solamente durante 2 horas al día si decimos que aquello es su casa? ¿Ven? Los hechos, las palabras y los hechos. Por otra parte, si llega a un hospital, usted que tiene ahora 70 y tanto, por el hecho de tener esa edad, no se extrañe de que un día, si va al hospital, le coloquen un pañal preventivo. Y si tiene necesidad, como todos los mortales, de ir al baño a hacer pipí, le digan, háztelo en el pañal, si para eso lo tienes. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pero nuestros mayores se lo merecen todo, ¿eh? Nuestros mayores se lo merecen todo. Nuestros mayores se merecen lo mejor, pero si son personas con demencia, tienen una alta probabilidad de que sean atadas para, pobrecitos, que no se nos caigan, y de permanecer atadas todo el día a un sillón y por la noche a la cama, para que no se nos caigan. Pero nuestros mayores se lo merecen todo. Y si la persona, dentro de su confusión de no saber por qué está atada, grita, pues a lo mejor se le dice al médico, es que estamos agitados, vamos a ponerle una gotita, y entonces es cuando la persona se lo merece todo, pero la tenemos anulada todo el día durmiendo con el cuello torcido y la cabeza deja caer en el hombro. Bueno, también la Administración maltrata. Todos sabemos, y si no se lo digo yo, que la Ley de Dependencia dice que desde que una persona solicita un apoyo porque lo necesita hasta que recibe la resolución, no deben pasar más de 6 meses, que ya es tiempo, ¿eh? ¿Saben ustedes el promedio de tiempo que pasa desde que se pide hasta que llega? 1 año y medio. Pero eso sí, nuestros mayores se merecen lo mejor. Bueno, pues esta escandalosa contradicción entre el discurso y los hechos sucede porque pasa desapercibida. Y pasa desapercibida porque hemos normalizado y consideramos como normal muchas conductas, como estos ejemplos y otros más que saldrán, se consideran como normales, pero no tienen nada de normal, son maltratos. Y espero que ustedes abran los ojos ante eso. Por eso, el título de esta mesa, el maltrato no se ve, decía Carmen, sí se ve, pero no se escucha, no se oye y no se habla. Y yo lo que espero es que a partir de aquí se escuche, se vea y se hable y estemos todos activos, proactivamente, para actuar y cambiar esta situación. Voy a comenzar con una pregunta común para las personas expertas que están aquí en esta mesa. Y la pregunta siguiente, la pregunta es la primera, se la voy a hacer a todos, que empiece aquí fuego a discreción, el que quiera que empiece. Sería la siguiente: cuando oímos la expresión ante el maltrato tolerancia cero, que también forma parte ya de nuestra, afortunadamente, ¿no?, sabemos perfectamente a qué se refiere. Pero, ¿qué habría que hacer o cambiar para que la sociedad tome conciencia del maltrato también dirigido a las personas mayores? Venga, ¿quién se atreve? ¿Se oye ahora? Bueno, pues yo pienso que los problemas hay que verlos en el fondo para poder hacer una solución a largo plazo, no poner parches. Por eso mi opinión es que el maltrato en las personas mayores, una de las cosas, el camino que... ¿Se me oye bien o...? El camino que lleva este maltrato es la sociedad actual como está construida. Hay una falta de valores totales.
Entonces, si faltan los valores, el maltrato es siempre una violación de los derechos humanos. Siempre que hay maltrato, hay violación de los derechos humanos. Entonces, como no existen, se están perdiendo los valores humanos, es muy fácil en la población. ¿Ahora se oye mejor? No. ¿Sí? ¿Se oye mejor ahora? Entonces, como los valores humanos van disminuyendo, la formación en valores de las personas va disminuyendo, lógicamente hay una mayor violación de los derechos humanos. Muchos filósofos dicen ya desde Aristóteles que un país se mide por cómo trata los derechos humanos en su población más vulnerable. ¿Y qué población más vulnerable hay en un país que las personas mayores, en las cuales se juntan una cantidad de limitaciones y discapacidades enormes? Es la población más vulnerable desde muchos frentes que hoy no lo vamos a tratar. Por tanto, es necesario formar a la sociedad en mejorar los valores humanos. Y esto no se puede hacer solamente en una charla y en un momento en este momento. Esto, según la Conferencia de Toronto de Personas Mayores del 2002, que desgraciadamente este tema interesa tan poco en todo el mundo, que desde el 2002 nos ha hecho una conferencia de tal calibre. Pues ellos dicen que lo mejor es la solidaridad intergeneracional, formar desde la infancia, para que una persona que desde que nace formada en valores humanos y en los derechos humanos, comprenderá lo que hay que hacer con las personas mayores. Un árbol, para ser fuerte, necesita tener unas raíces fuertes. Y las raíces fuertes, todas las personas, las conseguimos dentro de la familia, en la infancia. Es la familia la que forma el árbol, el que forma esas raíces fuertes. Actualmente, en la sociedad, el pilar fundamental de cualquier sociedad, desde antiguo, desde todas las sociedades y generaciones, el pilar fundamental es la familia. Y desgraciadamente, y es opinión personal mío, ese pilar en este momento cada vez está más destruido. Por tanto, a largo plazo, tenemos que solucionar esto y la obligación es nuestra, como fue la de las mujeres en los años de principios del siglo pasado y en los 50. Hoy estamos las mujeres como estamos gracias a aquellas mujeres que lucharon. Hoy nosotros tenemos que luchar por formar a esas personas desde la infancia y por luchar porque la familia vuelva a ser ese pilar fundamental. En primer lugar, muchas gracias a CEOMA por la invitación y a vosotras y vosotros por estar aquí dando sentido a estas mesas, ¿no? Sois las personas que escucháis y para las que estamos hablando y vamos a hacerlo pues lo mejor que sepamos, ¿verdad? Yo simplemente a la pregunta que tú hacías, Vicente, respondería con dos palabras que son muy fáciles de decir, pero son muy complicadas de hacer. Lo que yo propondría, en primer lugar, sería conocer, porque si no conocemos la realidad, muy mal vamos a tenerlo para intervenir en ella. Y cuando hablo de conocer, hablo tanto de realizar estudios e investigaciones específicos como de cuando estamos, por ejemplo, que a mí me pasa en mi ámbito de investigadora, buscando fuentes secundarias estadísticas que también tengan en cuenta las cohortes de edad necesarias para poder hacer los estudios específicos y que no nos quedemos en la edad de 65 en adelante. Las personas mayores son muy heterogéneas, es importante que haya otras subdivisiones etarias para que también podamos ver esas diferencias que existen en la victimización, por ejemplo, entre la tercera y la cuarta edad. Y la segunda de las palabras que quería comunicar era precisamente esto, comunicar, dar a conocer. Y esto en la práctica se traduce en un nivel más general, en realizar actividades de sensibilización, donde la clave me parece que está en que estén protagonizadas a través de campañas publicitarias por las propias personas mayores, que sean las personas mayores las que cuenten a la sociedad qué es el maltrato y no a la inversa, para no repetir políticas asistencialistas donde la persona mayor es un sujeto pasivo, y formar en un nivel más técnico a los profesionales y a las profesionales que trabajan con las personas mayores y a las familias, pero sobre todo a las personas mayores que sois perfectamente capaces de interiorizar lo que es el maltrato, de desarrollar las habilidades suficientes para identificarlo y, en su caso,
para solicitar ayuda o tomar las medidas necesarias. Yo creo que si cumpliéramos esto ya tendríamos un camino importante recorrido. Hola, buenos días o mediodías. Primero que todo, agradecer a CEOMA la oportunidad de estar aquí hoy, especialmente a Carmen, que fue la que me abrió la puerta hace más o menos unos 8 años, me hizo una llamada y, bueno, para mí que soy un mindundi, pues la posibilidad de estar con CEOMA, la verdad es todo un privilegio. Y a Vicente, que también que siempre me ha ido acompañando en este proceso. Y luego también, sobre todo, muchísimas gracias, CEOMA, por el hecho de tratar este tema, porque desgraciadamente el maltrato a las personas mayores es un tema siempre muy residual, que se trata poco, que se habla poco, tal como dice el título, que se oye poco, y necesitamos que se vaya tratando y se vaya hablando. A la pregunta que haces, Vicente, 2 propuestas. La primera, que todas las personas mayores tienen que ser conscientes de que tienen los mismos derechos que el resto de personas. Hay una corriente social de que a medida que cumples años tienes menos derechos. Sumar años no es restar derechos, no tiene nada que ver, no son y totalmente independientes. Y esto no es una novedad de que se discrimina a las personas mayores por el tema de la edad y por otros motivos. Ya en el año 44 a.C., Cicerón hizo un libro que se llama De Senectute, de la vejez, que escribió ese libro para reivindicar la falta de respeto y la vulneración de derechos que tenían las personas mayores en su sociedad. Por lo tanto, hoy tratamos un problema que tiene, es que yo soy de letras, 2069 años, ¿vale? Y seguimos ahí todavía en la cola. Por lo tanto, respetar los derechos. Hemos de pensar que una gran parte del maltrato a las personas mayores viene porque la persona mayor no pone límites y no defiende sus derechos. En el momento que yo ponga límites y diga, yo tengo los mismos derechos que tú y hasta aquí, no habría ese maltrato. Y la segunda propuesta es hacer terapia de choque a la sociedad. Desgraciadamente, a veces con palabras, con explicaciones, la gente no lo entiende. Quizás tenemos que explicar casuística, cosas detalladas, tanto de maltrato macro como maltrato micro, pero todo es maltrato a persona mayor, para que la sociedad sea consciente de que tenemos muchas personas fuera en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, que están padeciendo situaciones de abuso o maltrato, que les están afectando, que están teniendo una vida nada digna y que morirán en malas condiciones y que nosotros seremos corresponsables de ellos. Bueno, en primer lugar también dar las gracias, por supuesto. Es un placer estar aquí y compartir este tiempo. Hablar la última tiene la dificultad de que ya está todo dicho, ¿no? Pero yo creo que uno de los temas más importantes ahora mismo es visibilizar el maltrato a las personas mayores. Creo que está muy invisibilizado, que lo hemos normalizado, de tal manera que en realidad hay muchas partes de maltrato y de trato inadecuado, del que luego creo que hablaremos un poquito más, que ya no solamente la intención de hacer daño, sino que sin querer hacer daño estamos maltratando a la persona. Creo que es necesario visibilizarlo mucho más y que todos seamos conscientes de ello. Cuando pensamos en maltrato, por ejemplo, a la mujer, pensamos en una mujer joven y no nos damos cuenta de que estamos haciendo un sesgo de edad, porque el maltrato a una mujer puede ser a cualquier edad. Sin embargo, en nuestro estereotipo, lo que imaginamos y las imágenes que vemos en los anuncios de televisión, en las campañas que ha habido, es un estereotipo de mujer joven con hijos, que es la que está siendo maltratada. Y no nos damos cuenta de que existe otra población, otra gente que tiene este mismo maltrato y que tiene simplemente otra edad, pero no lo visibilizamos. Yo creo que es muy importante informar. Informar para sensibilizar, lo habéis dicho antes, ¿no? Entonces hay que informar tanto a las personas mayores, porque claro, hablamos de defender los derechos. Cuando una persona está, digamos, con un envejecimiento estupendo y puede defender sus derechos, eso es así. Pero ¿qué pasa con una persona con demencia que ya por sí misma no puede defender sus derechos? Pues que si no
tenemos una sensibilidad especial, una vigilancia, porque esas cosas hay que vigilarlas. Y yo creo que es importante también supervisar, vigilar los cuidados, las familias. Es decir, muchas familias a lo mejor no son conscientes de que determinadas cosas son un trato inadecuado. Nosotros a veces no somos conscientes de lo que es un trato inadecuado. Entonces, creo que informar, sensibilizar, visibilizar, todo eso es necesario, porque si no, seguirá siendo un gran oculto. Yo hace unos años me invitaron en el Consejo Superior de Trabajo Social a hacer un vídeo dedicado al maltrato en mujer mayor. Y lo curioso es que ha sido un vídeo que no ha visto nadie. Es decir, hicimos un vídeo, la campaña de ese año del Colegio de Trabajo Social y del Consejo Superior era dedicada a mujer mayor, y es un vídeo que yo creo que lo vimos los que lo hicimos y nada más. Es decir, no tuvo ninguna repercusión y eran un montón de personas que daban una visión, personas que incluso que se dedicaban después a acompañar a las mujeres, por ejemplo, que habían tenido maltrato. Entonces, yo creo que tenemos mucho que caminar todavía, mucho, mucho. Bien, después de esta primera ronda de calentamiento, me voy a dirigir en primer lugar a Irache para preguntarte ¿cuáles crees tú que son los factores que explican el desconocimiento que existe en nuestra sociedad acerca del maltrato y a veces violencia contra las personas mayores? Bueno, es una explicación multicausal y multifactorial y ante la brevedad de tiempo que tenemos me dejaré unos cuantos. Pero por citar los más relevantes, yo creo que empezaría con letras mayúsculas por, no sé si os suena la palabra, edadismo. El edadismo también se traduce en la respuesta que estamos dando socialmente a cómo desconocemos, a veces voluntaria y otras involuntariamente, este fenómeno. Es un edadismo social que se traslada al ámbito victimológico y criminológico, haciendo, por ejemplo, que las víctimas que tienen 65 y más años resulten menos interesantes, ¿no?, de investigar también, ¿no?, o de atender, que víctimas más jóvenes, como por ejemplo niñas y niños o mujeres. Y si esto es difícil de entender, me gustaría que hiciéramos un ejercicio retrospectivo, volviéramos al año 2020 y pensáramos qué hubiera pasado en nuestra sociedad si en lugar de tener un virus que puso dramáticamente su foco en las personas mayores, lo hubiera puesto en los niños y niñas. Yo creo que la respuesta social hubiera sido diferente. Y esto no se ve. Por lo tanto, este edadismo victimológico y criminológico tan evidente lo tenemos que visibilizar. Este edadismo, también por experiencia profesional, lo he vivido yo en el ámbito, por ejemplo, docente. Yo durante 3 años, tuve la suerte de ser profesora en la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Y cuando en una ocasión hablaba con otra persona fuera de la academia de que el tema de la victimización de las personas mayores era importante en el temario que trasladábamos a los ertzainas y a la policía local, me dijo directamente que qué pintaba la policía con personas mayores. Y yo le dije, si va una persona que tiene un accidente de tráfico, una mujer que ha sido joven víctima de violencia de género o alguien a quien ha atacado, llamarías a la policía, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas mayores no tienen derecho, no pagan la cuota de impuestos que paga el servicio público que dan los policías y las policías. Y estas cuestiones se trasladan luego al ámbito investigador. Nosotros tardamos casi 5 años en recibir financiación para realizar una investigación de violencia de género en mujeres mayores, que al final la pudimos hacer por la sensibilidad que tenía este tema, por ejemplo, que nos financió Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, pero se nos cerraron muchísimas puertas porque no eran víctimas jóvenes, no eran víctimas adolescentes donde podíamos hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto está asociado también a otro de los factores, que es el que históricamente, y esto daría también para otro congreso, cómo hemos llegado al término del maltrato, ha habido una unión, un binomio entre maltrato y dependencia. Esto ha generado un estereotipo en el imaginario colectivo de que solo se produce maltrato en casos muy concretos, en espacios donde la persona víctima tiene una dependencia importante que en muchas ocasiones requiere de cuidados prolongados en el tiempo y que esto genera maltrato por parte de quien le cuida, que puede leerse como un familiar o como alguien que trabaja en un centro residencial. Esto es así. Y esta visibilización ha sido importante porque nos ha puesto encima de la mesa una realidad, pero no es la única. ¿Y qué sucede? Que nos estamos olvidando de otras victimizaciones, de ahí la palabra gerontocriminología y su enfoque, de otras victimizaciones que también existen. ¿Os habéis pensado alguna vez, os habéis imaginado una víctima mayor transexual? ¿Una víctima mayor víctima de aporofobia porque es una persona sin hogar? Yo las he conocido.
y en mis investigaciones he tenido que hablar con ellas. Y muchas veces me he ido a casa y me he puesto a llorar, porque me sentía impotente desde mi trabajo para ver cómo podíamos dar una respuesta, porque algunos informes se publican, pero otros te los dejan en el cajón. Y eso frustra mucho como profesional. Y ya para finalizar, el tercero de los elementos que yo mencionaría, relacionado también con esto, es el hecho de que por todas estas cuestiones de invisibilización social y por la generación y la cultura a la que pertenecen estas personas mayores, hay una normalización interiorizada por parte de ellas de situaciones que a lo mejor en otras edades tenemos más capacidad como identificar como maltrato, como violencia, como decías Vicente, pero que las personas mayores no lo hacen. Y cuando en mi equipo impartimos talleres con personas mayores se ve muy fácil. Les ponemos una serie de situaciones y dicen, no, esto no es maltrato, esto es que me quiere y se preocupa por mí, ¿no? Como decías tú al inicio. Esto no, es que me facilita el que yo tome la decisión, ¿no? Y esto en otras edades no sucede. Entonces, esta normalización, esta interiorización me parece que es un factor de riesgo relevante y en el que también hay que trabajar. Y yo lo dejaría de momento así. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Gracias por irnos ajustando con respuestas breves, certeras, precisas. Mari Carmen, tú que tiendes, como yo, a extenderte mucho, ¿qué crees que es lo más grave del maltrato a las personas mayores? ¿Se me oye ahora? Es que perdonar, pero cuando me toca, soy tan habladora, como dice Vicente, que cuando me toca hablar al final de los congresos ya me he quedado sin voz de hablar con todo el mundo. Y estoy un poco afónica. Bueno, creo que lo más grave es que es un problema oculto. Cuando un problema está oculto y no se ve, no existe. Si no existe el problema, no tenemos que hacer nada para resolverlo. Nadie hacemos cosas para resolver un problema inexistente. Por tanto, la mayor gravedad es que está oculto. Pero existe y es gravísimo. De tal punto que no lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha codificado como un problema grave de salud. Está codificado dentro de la lista de problemas graves de salud por las terribles consecuencias, tanto de morbilidad como de mortalidad que trae. Por tanto, no lo digo yo, lo dice la OMS, y si la OMS ha dicho que es un problema grave de salud por las consecuencias de mortalidad y morbilidad, quiere decir que lo es. Pero lo tenemos oculto y algo tenemos que hacer para que esto se detecte. ¿Qué podríamos hacer y cómo lo podríamos demostrar? Pues bueno, en mi sociedad, en Semergen, hemos hecho un estudio muy importante que se llama Presencia, por si alguno quiere informarse, que yo estoy en el comité coordinador de este estudio, para intentar demostrar que los datos que se están dando hasta este momento de maltrato son falsos, porque no existe, vuelvo a repetir. Y cuando intentas hacer estudios y sacarlo a flote, ves que los datos de sufrimiento de maltrato son muchísimo, muchísimo más elevados. A nosotros nos han salido mucho más elevados que los que hemos leído en todos los demás estudios. Hemos hecho en ese estudio también un estudio sobre los factores de riesgo y las consecuencias que ha traído en las personas que han sufrido el maltrato. Ha habido una gran mortalidad, sobre todo, y un aumento de morbilidad en problemas cardiovasculares, porque influye el estrés y la ansiedad de la persona que lo sufre y no lo puede denunciar. Existe mala nutrición que llevan. Existen una serie de factores que están influyendo a nivel cardiológico y a nivel neurológico en todas las enfermedades neurodegenerativas. Con esto querría hacer aquí un consejo, porque vamos a ser prácticos. Si está oculto, ¿por qué está oculto? Principalmente las personas mayores son las primeras que no quieren denunciarlo, porque cuántas veces he visto yo y he hablado con pacientes míos que saben que existe o maltrato en ellos mismos o en la pareja o en su padre o en su madre y me dicen, no, mire, como dicen una frase en Aragón, yo por mi hijo o por mi marido o por mi hijo, sobre todo dicen las madres, que aquí hay muchas madres, mire, yo por mi hijo trago carros y carretas, pero yo a mi hijo no le voy a reclamar nada, no lo voy a denunciar. Otras veces es el vecino y la gente no quiere denunciarlo para no meterse en líos. Yo os doy un consejo. Las personas que más pueden detectar y aflorar
sufrimientos de maltrato son los sanitarios, tanto el médico de familia como la enfermera de familia. ¿Por qué? Porque muchas veces eso está oculto en las casas. En esa casa no entra nadie y nadie sabe lo que se está haciendo con ese abuelo o con esa abuela. Pero el médico y la enfermera sí que entran. Y por eso, si queréis, como mínimo, ponerlo en conocimiento lo que pasa de su médico o de su enfermera, es importantísimo. Hay gente que yo le digo, si tienes miedo de ir a la policía y meterte en líos jurídicos, que esto todo el mundo lo hemos sentido, ve a tu médico, ve a tu enfermera y cuéntale lo que has visto en la casa de al lado o cuéntale lo que pasa con un familiar, que ellos ya saben, porque hemos hecho protocolos, ya saben lo que tienen que hacer. Irán a esa casa, irán como médico, no entrarán como el policía, no asustarán a nadie. Ellos mirarán, observarán, apuntarán y tomarán resoluciones y enviarán al trabajador social. Y el trabajador social sabe muy bien lo que tiene que hacer después. Así que mi consejo es que es un problema muy grave, mucho más de lo que pensamos, y que un porcentaje muy elevado de culpabilidad la tenemos las personas mayores, que no podemos tener miedo, que la justicia, la ley te dice que también te castigan por omisión. No vale, tú te habías enterado que eso pasaba y no lo habías denunciado. Y puedes luego, jurídicamente, estar implicado en el problema. Por tanto, no tengamos miedo, hagamos las cosas con precaución, que a nivel sanitario hay protocolos y se sabe lo que se tiene que hacer. Y para todos es más fácil, a lo mejor, ir al médico, a la enfermera, al trabajador social, explicarle y ellos irán y sabrán lo que hay que hacer. Irán a la casa, irán a la residencia, pero sobre todo ponerlo a la luz, poner a la luz el problema. No tengáis miedo. Si un hijo os manipula y os maneja, que está pasando todos los días, no digáis tengo que tragar carros y carretas porque es mi hijo. Es comprensible que sea vuestro hijo, pero no se pueden, hay que buscar una solución. Y si vais a la administración y no os tratan bien en cantidad de sitios y te dicen la frase de vuelva mañana mejor acompañado, esto no lo soportéis, no se puede aguantar esta frase. Tenéis que contestar, no vuelvo mañana. Deme las herramientas para que hoy, con las limitaciones y la discapacidad que tengo, pueda resolver esto. Si no puedes ver, que te lo graben, que te lo den en audio, que te lo graben en el móvil o que te lo lean el papel en ese momento ahí. Pero no se puede decir mejor vuelva mañana acompañado. La legislación apoya que nos tienen que dar las herramientas necesarias a todos para que todos seamos iguales. Y para ser iguales tenemos que no ser sumisos. No volváis, al salir de esta sala, mi última palabra, mi último mensaje ahora es no salgáis con la idea de aguanto carros y carretas. No, salir con la idea, no volveré a ser sumiso nunca más. Que si las mujeres estamos como estamos, es porque hubo años antes que hubo mujeres a las que se les criticó y no fueron sumisas. Gracias. Ven, como ven, ya les estamos invitando a la proactividad, a no conformarse. Y a la hora de pedir orientación e información, que sepan que existe un teléfono de información y orientación ante situaciones del maltrato que llevamos, que se llama, que es el 965 65 66, que funciona todos los días del año desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, que es el único que está atendido por especialistas que entienden del tema y les pueden orientar. Así que no se queden callados, pidan ayuda. Y siguiendo con este tema, vamos de punta a punta. Salomé, ¿cuáles son los temas que os llegan con más frecuencia a tu comité de ética relacionados con este tema? Bueno, después de 10 años, más o menos, analizando un poquito la globalidad de todos los casos que recibimos, hay dos temas principales. Uno es lo que comentabais de la vulneración de derechos. El derecho que más se vulnera es el derecho a la autonomía y a decidir, que es algo que en personas mayores es bastante frecuente que nos llegue al comité de ética, que la familia no quiere que decida la persona mayor, no le permite decidir.
Y entonces, bueno, pues nos llega para ver un poco cómo mediamos, cómo resolvemos esos conflictos. Un tema también súper frecuente es el derecho a la información. Las familias no quieren que se informe a veces a las personas mayores que viven en una residencia, que van a un centro de día, en el servicio de ayuda a domicilio. No quieren que estén informadas las personas mayores cuando la información es de esa persona, no de la familia. Entonces nos encontramos muchísimos casos de no le diga a mi madre que se ha muerto su hijo. Ese tipo de casos, algo tan grave como no saber una madre que se ha muerto su hijo y tener derecho a poderse despedir de él, nos los encontramos. Y luego, cada vez con más frecuencia, los casos de maltrato en mujer. Yo voy a contar aquí, como son, no cuento la provincia, no cuento el sitio, no cuento absolutamente nada, es absolutamente anónimos, pero 2 ejemplos que voy a poner de casos que nosotros recibimos de maltrato en mujer. Pues hemos tenido un caso que para mí me ha quitado el sueño durante muchísimo tiempo. Teníamos una señora de 83 años que los hijos tenían adicciones, era un servicio de ayuda a domicilio, y los hijos la prostituían a la madre para sacar dinero para las adicciones. Es decir, un caso absolutamente horroroso, donde además sacar a la madre no ha sido nada fácil y de hecho no se ha podido sacar. Ha sido doble víctima porque al final a la que han trasladado a una residencia ha sido a la madre. Es decir, ella tenía su casa, era su casa, y la han sacado de su casa porque era la solución que se decidió luego jurídicamente, porque esto, claro, evidentemente nosotros lo que hicimos fue denunciar, bueno, todos estos acompañamientos que se hacen en estos casos, ¿no? Y, sin embargo, la doble víctima ha sido la persona que estaba siendo abusada, maltratada, etcétera, pues porque ha terminado en una residencia. Protegida, sí, de otra serie de maltrato, pero, bueno, ha tenido que abandonar su hogar, etcétera. Y otro caso que puedo contarles, yo creo que lo importante es conocer en qué dimensión estamos hablando, ¿no? Y la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Teníamos una señora con una demencia ya que el marido cuando llegaba a verla iba todos los días, silbaba, ¿vale? Silbaba al entrar en la residencia y la señora iba corriendo y nos parecía maravilloso hasta que descubrimos que en su casa, en su domicilio, ya lo tenía tan aprendido que cuando él llegaba al domicilio, si no silbaba, le pegaba. O sea, si no acudía al silbido, le pegaba. Entonces, una persona con demencia lo tenía tan profundamente arraigado que todavía con demencia y sin saber quién era, cuando oía el silbido salía corriendo y se iba a donde él estaba. Es decir, son casos importantes. Pero sí quería decir que lo que también percibimos cuando nos llegan los casos es que muchas veces las mujeres mayores lo manifiestan de otra manera. No van a denunciar, a lo mejor no es un maltrato tanto físico que nos llame muchísimo la atención porque veamos hematomas, que es lo que cuando vemos hematomas y vemos esas cosas es cuando todos nos sentimos realmente como aquí hay maltrato, ¿no? No siempre es el maltrato así, puede ser mucho más soterrado. Y en las personas mayores, las mujeres mayores, lo que hemos visto es que lo manifiestan como malestares, que llamo yo. No se encuentran bien, son quejas un poco indefinidas, van al médico a preguntar muchas veces porque no se encuentran bien, las ves desanimadas. Yo recuerdo una señora, que nos llegó también el caso al comité, que ingresó ella primero en la residencia y estaba estupendamente. Era otra, la familia decía que es que la veían, pues que había florecido. Ingresó el marido, es que la persona era otra persona. O sea, ya se encontraba fatal, ya no quería hacer actividades, pero no sabíamos por qué, hasta que descubrimos que era una persona que estaba sufriendo maltrato. Es decir, todos estos casos nos llegan, es continuamente, nos llegan mucho más de lo que creemos. Y yo siempre digo que cuando llegan 3 casos al comité es que hay 25, porque realmente no llega todo lo que hay. Cuantos más nos llegan es que nos damos cuenta que cada vez sale más a la luz, que es algo importante que está saliendo a la luz. Ayer salió aquí en alguna de las mesas un dato de que había no sé cuántos miles de personas que estaban ingresadas por orden mayores, que estaban ingresadas por orden judicial en un centro. Y me he recordado algún caso que desde el teléfono del maltrato hemos tenido de una persona que era víctima de maltrato de su propio hijo y entre los servicios sociales y los profesionales que atendieron, incluido el juez,
determinaron que para solucionar el problema de ser maltratada en su propia casa, por orden judicial la sacaran de su casa y la llevaran a una residencia en contra de su voluntad. Lo dejo ahí. Siguiendo hablando de este tema, del respeto a la voluntad de las personas mayores, Jordi, tú como abogado y con toda tu experiencia, ¿qué crees que hay que hacer para garantizar el derecho a decidir de las personas mayores, incluso cuando han perdido su capacidad de gobernarse a sí mismas? Vale, lo primero lo que decía antes, ¿no?, de que la propia persona mayor ejerza sus derechos, ejerza su decisión, porque si tú no dejas que los demás decidan por ti, en el momento que dependes de la otra persona, posiblemente lo que dice la otra persona no te va a gustar, ¿no? Yo estoy convencido de que nadie de los que están aquí les dirían, pues mira, hoy desde el día 25 de abril, a partir de ahora, ya no decides nada. Y ya si lo decimos a alguien que tiene 50, 20, 30 o 15, seguramente sería una barbarie. Es decir, nadie le gusta que no le dejen decidir, ¿eh? Otra cosa es que escuchemos, que hablemos o lo que sea. Estas situaciones que están explicando tanto Mari Carmen, Irache y Salomé, en realidad son la consecuencia de lo que estoy diciendo. Es decir, ¿por qué esta madre, sus hijos la prostituyen? Posiblemente detrás hay una historia de personas violentas, personas con adicciones importantes, toda una familia desestructurada, toda una situación social compleja, pero si yo digo hasta aquí, no va a pasar nada. Si yo soy capaz de ir a buscar apoyo, como decía Mari Carmen, a servicios sociales, salud, cuerpos policiales y tal, luego ya hablaremos de protocolos y tal, que yo tengo mis dudas a pesar de que me paso las semanas haciendo, ¿no? Pero al menos voy a esos profesionales para tener soporte. Por lo tanto, es decir, concienciar de que hay. También utilizar documentos preventivos. Todas las personas que están aquí están vinculadas a entidades, asociaciones, etcétera, ¿no? Estoy convencida, no lo voy a hacer, no voy a poner en cuestión nada, pero estoy convencido que como máximo el 30% de las personas que hay aquí saben qué documentos preventivos tenemos a nivel legal. Máximo. Y hoy porque estoy contento, porque estoy aquí y porque es viernes. Porque eso diría el 20%. Personas que están en contacto, en conocimiento y tal. Imaginemos la cantidad de personas que tenemos fuera, personas mayores que no están vinculadas a entidades, que no reciben información o incluso que están solas o aisladas en sus domicilios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que plantear cómo llegue esa información a todas las personas mayores para hacer documentos preventivos. Que no están pensados estos documentos para el maltrato específicamente. Están pensados para que cuando yo no pueda decidir, que yo ahora que estoy bien decida quién, cómo, cuándo y de qué manera voy a ser tratado, se va a gestionar mi vida, mi salud, mi dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las personas tendríamos que hacer documentos preventivos. Pero luego viene lo que comentabais antes, que hay personas que han perdido esa capacidad de decidir por una demencia, por un deterioro cognitivo, por cualquier otra enfermedad, un ictus grave o lo que sea, ¿no? Bueno, pues tenemos un procedimiento judicial, que son las medidas de apoyo para personas con discapacidad, lo que hace unos 3 años y pico le llamamos la incapacitación, que por suerte se ha sacado este nombre horrible, y esas medidas de apoyo nos ayudarían a que esa persona tenga un curador, un asistente, que la acompañe y que le ayude a que a que sus decisiones tiren adelante en la medida que pueda, y en el caso de que no pueda tomar ningún tipo de decisión, que tengamos la garantía que un juzgado con todo un procedimiento con muchas garantías dé la facultad a alguien para decidir por ti. Y eso supondría un acompañamiento y supone una protección. Y comentabais el tema de que esta persona que la han ingresado, 1000 personas que la han ingresado en centros residenciales, esto en nuestra entidad le llamamos el doble de maltrato, porque no es que las residencias sean malas o sea un mal recurso, las residencias son para personas que tienen un nivel alto de dependencia o que necesitan algún tipo de asistencia. ¿Por qué? Todos ustedes están en plenas capacidades. Si alguien les maltrata, la solución es que se vayan a un centro residencial con personas que tienen alta dependencia, que tienen deterioro cognitivo. Eso no es la solución. ¿Por qué no hay viviendas alternativas como ocurre con la violencia en las mujeres o con la violencia en la infancia? ¿Por qué con las personas mayores no hay?
¿Por qué no hay una vivienda que sea lo más cercano a la mía y vaya a convivir, sea con personas de mi edad o con personas de otras generaciones? No hace falta tantos recursos económicos. Simplemente pensar un poquito, que no hace daño en la cabeza, pensar un poquito, estructurar un sistema de convivencias y que esa persona, desgraciadamente, por su entorno, por su situación, no va a poder vivir en su domicilio, pero vivirá en algo más cercano y no en una residencia. Piensen en ustedes mismos o en cualquier persona que conozcan. ¿Qué sentido tiene que te vayas a un centro residencial cuando estás en plenas facultades mentales y físicas, ¿no? Pues bueno, busquemos alternativas que las hay. La verdad es que a mí, después de haber hablado tantas veces sobre estos temas, también estoy pensando mucho. O sea que todos los días son días de aprender. Mari Carmen, tú que eres como especialista en derechos humanos, ¿cómo percibes, cómo ves el respeto o la situación de respeto a los derechos humanos de las personas mayores? Y ya te hago dos en una. ¿Cuál crees que es el derecho que más se vulnera? Bueno, la situación de los derechos humanos en las personas mayores, yo para empezar quiero decir que las personas mayores estamos diciendo personas, por tanto tenemos todos los demás los mismos derechos que todo el mundo. Entonces, lo que hay que ver es que las personas mayores somos población vulnerable. Y vuelvo a repetir, como al principio de la charla, que en la población vulnerable es donde más fácil se produce la violación de los derechos humanos. Por tanto, sí, contesto a la pregunta, sí se están violando continuamente, todos los segundos del día, los derechos humanos en las personas mayores, que son una población vulnerable con muchas discapacidades. Y se vulneran por discriminación de edad, por discriminación de sexo, por discriminación por discapacidades, etc. ¿Cuál es el derecho que más se está violando? Pues el derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho fundamental más importante. El manifiesto de la ONU nos dice no que el derecho a la vida es que no te maten con una pistola, sino que el derecho a la vida es tener derecho a una vida digna. Mucho se está hablando y legislando sobre la muerte digna y mucho se legisla sobre la eutanasia. Pero no he oído yo en ningún parlamento que se hable sobre legislación sobre la vida digna. Y mirar, la muerte como médico, os digo, que se produce en un instante, y hasta ese instante que uno se muere está viviendo y tiene derecho a tener una vida lo más digna posible hasta ese instante. Y de esto no se habla, pero sí que existen recursos para que tenga una vida digna. Existen cuidados paliativos, pero cuesta menos una eutanasia que una accesibilidad universal a los cuidados paliativos. Existen recursos para apoyo familiar, para apoyo social, pero no se mueven lo suficiente. Tenemos que luchar por defender el derecho a la vida digna, que es hasta el último instante de la vida. Y esto implica una cadena de derechos humanos que se están violando y por eso se viola el de la vida, como es el de la atención a la salud, que se está violando. No se trata igual a una persona de 80 años que a una de 30. Y a lo mejor el dolor de rodilla, ¿por qué se lo tiene que aguantar? Porque tiene 80 años y a lo mejor se lo puede solucionar. Al de 30 se lo intentas quitar. Se está violando el derecho a la libertad con las sujeciones, cuidado, no solo físicas, que tanto se habla de estas, las químicas. ¿A cuánta gente le dan pastillas para dormir y que no moleste? Esto es una sujeción química muy fuerte y muy mala para la salud y grave. Se está violando el derecho a la libertad y, como decía el compañero Jordi, el derecho a la decisión propia, que si se tuviera no pasaría esta violación de derechos. Se está violando el derecho a la información. ¿Por qué no se da la información a todos los niveles, la información necesaria al interesado que tiene derecho y no a familiares y a otras personas? ¿Por qué cuando una persona mayor ingresa al poco rato, algunas veces se sale a los familiares, estando la persona esa consciente? Se sale y se dice, mire, está muy malito y a lo mejor sería sedarlo para que no sufra. Esto no se lo tienes que preguntar a los familiares si esa persona está consciente.
El que está ingresado y tiene derecho a saber cómo está, si grave o no, y tomar una decisión, es el interesado. El derecho a No me quiero extender, porque cuando me pongo a hablar de los derechos humanos puedo estar días y días seguidos. Hay aquí muchos compañeros que tienen que hablar y además lo hacen muy bien y mucho mejor que yo. Podría hablar de todos los derechos en cadena que se violan, pero no lo voy a hacer. Resumiré que el derecho más importante es el derecho a la vida y que para poder no violar el derecho a la vida digna, repito la frase digna, es necesario no violar ninguno de los demás derechos humanos. Gracias. Volvemos, no me da cuenta, pero volvemos de lado a lado. Vamos de lado a lado. Salomé, tú antes ya has insinuado, has sacado la patita con el tema de que cuando hablamos de violencia de género tendemos a irnos a mujer de edad mediana con hijos, etcétera, etcétera. Pero preguntémonos por la violencia de género en las personas mayores. ¿Estamos abordándola de manera adecuada en la mujer mayor? ¿Qué sería necesario hacer? Y te hago una última. ¿Tenemos recursos para estas mujeres mayores que sufren violencia de género? Pues bueno, Jordi antes ha comentado y hemos comentado que ahora mismo yo lo que me encuentro, y lo digo con toda la honestidad del mundo, es que depende del sitio de España donde ocurra el caso, hay más recursos o no. Recursos especializados para acompañamiento a mujer mayor víctima de violencia de género hay muy poquito para acompañar, ya no digo recursos para acogerlas, para protegerlas, para que tengan otra vivienda, se van a una residencia, muy poquito. Y también tengo que ser muy honesta, yo me encuentro con que los profesionales no, me voy a incluir porque así no estoy diciendo nada de nadie, no lo vemos igual. Cuando llega un caso al comité de ética de una mujer joven, todo el mundo tiene una cierta, es decir, visceral de decir, pues a denunciar. Y cuando es una persona mayor, la denunciar tan deprisa no sale exactamente igual. Y nosotros, una de las reflexiones que hemos hecho en el comité como profesionales ha sido ¿por qué nuestra reacción está siendo distinta cuando es dependiendo de la edad de la mujer, ¿no? Entonces, creo que es algo que también lo tendríamos que valorar, ¿no? como profesionales. Aquí estoy hablando de profesionales. Y luego yo lo que me he encontrado es que no hay esos recursos. Es decir, van a una residencia, es muy difícil de otra manera, que en realidad el que habría que quitar del domicilio es al maltratador, ¿no? Que sería el que tendría que salir. Victimizamos otra vez. Y luego muy poquitos profesionales que entiendan que una mujer joven va a reaccionar de una determinada manera, el proceso va a ser de una determinada manera, y una mujer mayor que a lo mejor lleva 50 años siendo víctima de violencia, pues la familia lo tiene normalizado. Cuando hablas con la familia, con los hijos muchas veces, o a veces son los maltratadores o los hijos, no nos equivoquemos, pero cuando hablas con los hijos lo han normalizado, sus padres siempre se han llevado así, es que ellos se pelean mucho. Ya, pero esto no es se pelea mucho, es otra cosa, ¿no? Entonces, necesitas un acompañamiento muy especial a esa familia para que lo entienda, a esos hijos que seguramente no quieren verlo, pero lo están viendo, y a esa mujer para que se haga cargo de su vida, porque no olvidemos que son muchos años, es decir, normalmente son maltratos mucho más largos. La persona ya los ha aguantado porque la idea que teníamos era tú eres el pilar de tu familia y tu familia será lo que tú quieras. Entonces, si tú aguantas, pues tu familia se mantendrá, ¿no? Entonces, es una forma de pensar diferente. Y yo no me estoy encontrando muchos profesionales ni equipos, cuando los buscas, los hay en poquitos sitios, que específicamente trabajen con mujer mayor y sobre todo que las vayan informando, porque también creo que es algo importante para hacer, es que la mujer sea consciente de que eso es maltrato, porque muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que eso es un maltrato. Y como lo han normalizado, pues no lo viven. Entonces también hay que informar a esas personas y luego cuando buscas profesionales que sean capaces de formar e informar específicamente a personas, a mujeres mayores y a hombres mayores, que también pueden ser maltratados, ¿por qué no?,
que les informen específicamente, que se lo hagan llegar de la forma correcta, pues tampoco te encuentras tantos profesionales formados en esto. Es decir, que creo que es una cosa muy abandonada, que tenemos que hacer mucho, hay muchísimo por hacer. Entonces, lo primero es pues, tener equipos, recursos. Si no tienes casas específicas, es que no puedes mezclar tampoco, las situaciones son muy diferentes. Entonces, creo que nos falta muchísimo camino, que espero que empecemos aquí, ¿no? Y que nos concienciemos y seamos capaces de empezar aquí a caminar en este terreno mucho más de lo que lo estamos haciendo, porque hay muy pocos profesionales. Pues está Jordi, es decir, es que casi los conocemos a los que están en este tema, ¿no? Porque son muy poquitos. Entonces creo que hay mucho todavía. Pues siguiendo con este tema, Jordi, muchas veces hemos hablado como cuando una persona, una mujer llega con síntomas de maltrato a un centro de salud, por ejemplo, o de servicios sociales, o una niña, un niño llega con signos sospechosos de que las heridas que trae o lo que trae no es explicable. Generalmente todos los profesionales saben qué hacer. Pero ¿por qué no sucede esto cuando pasa a una persona mayor? ¿Qué pasa en los profesionales? ¿Qué es lo que haría falta para dar respuesta también, para saber encauzarlo? Normalmente los profesionales de los ámbitos que atienden estas situaciones, que puede ser ámbito social, sanitario, policías, diversos ámbitos, se encuentran diversos problemas, ¿no? Pero yo destacaría básicamente 4. Uno es que carecemos de protocolos consensuados. Si miramos en toda España, tenemos muchos protocolos, hay muchos, hechos de diferentes maneras, enfocados de diferentes maneras, pero tendríamos que ver cómo se ha hecho ese protocolo. Y ese protocolo no está consensuado por todos los organismos, por todos los departamentos, y además no son de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos durante unos meses o a veces años a diversos profesionales trabajando en un documento muy bien trabajado, muy bien planteado, que en principio tiene que ser un buen instrumento, pero a la hora de aplicarlo, como no son de obligado cumplimiento, resulta que la Consejería de Salud te va por una parte con unas indicaciones, ámbito social por otra, policía por otra, cosa que no pasa ni en violencia machista, en violencia de género, ni en violencia hacia la infancia. Entonces es una discriminación que se hace de las propias administraciones, seguramente porque no hay ese respaldo social ni esa reivindicación social de que se trate por igual. Ahora que digo la palabra igual, todo el rato oímos de la palabra igualdad. Me gustaría remarcar que la palabra igualdad no es solo para las mujeres, es para todas las personas. Y dentro de esas personas están las personas mayores. Porque no sé por qué cuando hablamos de igualdad no lo aplicamos a las personas mayores. Es la desigualdad de la igualdad, entonces, porque si no, no encuentro ningún sentido. El tema de consensos de protocolos. Otro tema es el tema de que, en cierta manera, ¿cómo le diría? Que no disponemos de un marco legislativo específico. Cuando hablas con profesionales, te dicen, tengo un tema de violencia de género. Hay el protocolo consensuado y tiene un marco legislativo. Cuando pasa con violencia en infancia, ocurre lo mismo. Hay una ley específica del menor. Pero cuando me voy a personas mayores, no tengo una ley específica. ¿Qué pasa? Que las profesionales encuentran que no tienen el paraguas legal para seguir adelante con determinadas actuaciones. Y eso frena la actuación. Y frenar la actuación quiere decir que van pasando días, semanas, meses, la persona continúa en situación de maltrato y con un agravante que la persona mayor, solo por estadística de vida, no por ningún otro motivo, por estadística de vida, tiene menos tiempo de recuperación. Una mujer con 40 años o un niño o una niña con 5, le será difícil, tendrá muchas secuelas, será complicado. Pero por estadística de vida, ayer nos comentaban, mujer 85, hombre 81, tendrán tiempo. Una persona, sea hombre o mujer, con 80 años, el tiempo de recuperación es mínimo y no le aplicamos el protocolo. También lo comentaba Salomé, el tercer punto sería que carecemos de estos recursos y servicios especializados. Solo tenemos como pequeños champiñones
mini champiñones que están haciendo lo que pueden, pero que no hay un recurso especializado. Yo vengo de Barcelona y en Barcelona, en los distritos, hay unos circuitos de violencia machista, donde están todos los agentes, todos los servicios, todos los recursos de la ciudad de Barcelona a nivel sanitario, social, asistencial, policial, etcétera, etcétera. Y lo digo al hilo de lo que comentaba Salomé. A mí me invitan a estos circuitos para que les explique cómo hacer el abordaje, circuitos especializados, cómo se haría el abordaje en una mujer mayor. ¿Eso qué significa? Que las pobres y los pobres profesionales no tienen ni los recursos, ni la formación, ni la capacitación suficiente, ni el conocimiento para hacer un abordaje en estas situaciones. Y eso dificulta mucho la atención. Y el cuarto punto sería la falta de conciencia de la propia persona mayor de que está padeciendo un maltrato. Se ha normalizado tanto la situación de maltrato que tiene asumido que es lo que le toca vivir. Comentábamos antes la violencia en mujeres mayores. Hay un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del año 2019 de violencia de género en mujeres mayores detectadas, porque hay muchas no detectadas, muchísimas, que dice que el 40% hace más de 40 años que padece malos tratos. Eso es una brutalidad. 40 años día a día padeciendo maltrato. Y el 27% hace entre 20 y 30 años que está padeciendo maltrato. ¿Qué ocurre? Que cuando la profesional o el profesional le llega un caso de estos, no está acostumbrado a que una persona esté tanto tiempo cronificado al maltrato y no sabe cómo hacerlo. Y al final se acaba yendo por la tangente y no se aborda aquella situación. Y vulneramos lo que decía Mari Carmen, el derecho a la vida digna de esta persona, ¿vale? Y el otro problema unido a la situación de la persona es que habitualmente la persona mayor maltratada tiene una dependencia emocional de la persona maltratadora, porque es alguien de su entorno. Puede ser un familiar, puede ser un cuidador, puede ser un vecino, puede ser alguien que gana su confianza. Y esa dependencia emocional es muy difícil de superarla. Ayer Pilar Rodríguez de ABD me explicaba un programa que tienen, que me parece fantástico, que tienen un equipo de psicólogos y psicólogas especializados en dar soporte a esta persona. Pero es otro champiñón, es decir, no lo tenemos en todas partes. Necesitamos servicios como estos en todo el territorio para que podamos ayudar a esas personas a salir de esa situación. Ya me callo. En toda situación de maltrato hay una persona o una entidad que maltrata y hay también, evidentemente, una persona que es maltratada. Pero, Irache, tú como gerontocriminóloga, ¿cuáles crees que son las características victimológicas que hacen singular el maltrato en las personas mayores y cómo influyen esas características en la victimización de la persona mayor? Si te parece bien, mezclo las dos preguntas y así también soy más sintética, igual de esta manera también me explico mejor. Bueno, yo creo que un elemento importante que caracteriza la victimización de las personas mayores y una variable fundamental es la edad. Y la edad marca interaccionando con otros factores, ¿no? Y esto hace que, en primer lugar, las víctimas mayores sean víctimas más atractivas. He dicho antes que son menos interesantes para analizar su situación y para darles respuestas, pero para las malhechoras y malhechores que deciden una mañana levantarse y hacer el mar contra estas personas, resulta que paradójicamente son víctimas mucho más atractivas. Esto, por ejemplo, se nota mucho cuando la persona mayor, en situaciones de deterioro cognitivo o de movilidad reducida, tiene dificultades para comunicar la victimización y normalmente suelen ser víctimas sobre las que se ejerce un grado de violencia mayor, porque es mucho más fácil, ¿no?, que si la víctima puede defenderse. Esto, por ejemplo, hace también desde el punto de vista físico que si una persona mayor sufre una paliza, pues obviamente el pronóstico de recuperación es mucho peor, ¿no? Pero también son víctimas más atractivas para situaciones sin tener que ejercer violencia física, como por ejemplo las ventas abusivas, que muchas veces vemos que utilizan a las personas mayores como clientes, ¿no? Parece que como no se van a enterar,
dicho con todos mis respetos, pero esto es así, pues vamos a venderles, ahora ya no, pero antiguamente la enciclopedia y todo lo que es la batería de cocina y todo lo que se nos ocurriera. Esto también es abuso y maltrato, aunque a veces no lo veamos, ¿no? Por otra parte, también son víctimas para las cuales salir de una situación de violencia es muchísimo más difícil por la etapa vital en la que están. Y esto se nota especialmente en la victimización de la que han hablado Jordi y Salomé, de la violencia de género en mujeres mayores. Podemos tener muchos recursos, podemos hacer políticas de inserción laboral, podemos hacer políticas de vivienda, pero yo he conocido mujeres de 90 años que llevaban 70 victimizadas, tanto en investigación como cuando trabajamos en los talleres, que lo primero que te dicen es ¿con qué dinero salgo yo de mi casa y a dónde voy? Y entonces eso no lo estamos viendo en las políticas, ¿no? Entonces, claro, son víctimas que el sistema, y aquí aparece un nuevo concepto, las revictimiza. El sistema que las tiene que proteger las vuelve a convertir en víctimas. Otro elemento también que me parece importante es que en este grupo de población estas víctimas están muy ligadas con eso que en criminología se denomina técnicamente la cifra negra del delito, y lo voy a explicar. Por generación, las personas mayores de esta época, porque en las futuras generaciones habrá que volver a hacer estudios gerontológicos para conocer otras socializaciones, se han socializado, valga la redundancia, en la idea de, o principalmente, lo que yo llamaría la cultura del aguantar, ¿no? La gente joven hoy tiene la cultura de los derechos, estas personas tienen la cultura de las obligaciones, del aguantar, del silencio. Eso se traslada victimológicamente en que cuando algo les sucede no lo van a decir y van a creer que es así. Y si encima es mi hijo o mi hija, tengo que estar agradecido porque encima me está cuidando, ¿no? Entonces, esto genera que estas personas no piden ayuda, no están en los recursos, pero tampoco lo denuncian. Por lo tanto, no hay posibilidad de que las fuerzas de seguridad o la justicia conozca. Y estos hechos que se producen pero no se conocen es lo que técnicamente se llama cifra negra del delito. Y los estudios demuestran que este es el grupo de edad en el que esta cifra del delito es más alta. Y lo que no se conoce, desgraciadamente, no es objeto de intervención. Otro elemento también que me parece importante es en esta interiorización cómo estas personas han normalizado hasta el punto de que muchas veces la sociedad ha deslegitimado su papel de víctima. Y aquí me estoy acordando el testimonio de una mujer de 90 años, víctima de violencia de género, que me decía que cuando ella era joven y su marido comenzó a maltratarla, fue a hablar con el cura de su pueblo y el cura le dijo que como Jesucristo había llevado la cruz con dignidad, y si ella era una buena cristiana, que se volviera a su casa y que viviera la relación con su marido, pues eso, como una buena cristiana. Y la mujer volvió y cuando habló conmigo ya era viuda, porque si no, no hubiera hablado conmigo posiblemente, y llevaba más de 70 años con su maltratador viviendo cristianamente su cruz, ¿no? Y otro elemento también importante, ya para ir finalizando, es que en el grupo de personas mayores se produce un hecho criminológico significativo, que es lo que se llama la paradoja del miedo al delito. Y esto lo vimos muy bien en una investigación que hicimos de campo en Alicante, porque cuando vamos a buscar los datos de fuentes secundarias, toda esta información no aparece, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que aquellas personas que han tenido menos experiencias de victimización son paradójicamente las que manifiestan más miedo a ser víctimas. Y esto, que pudiera parecer una cuestión menor, no lo es, porque influye en su calidad de vida y hace que muchas veces se restrinjan aquellas actividades o aquellas cosas que quieren hacer por miedo a ser víctimas, a lo que también contribuye muchas veces cómo trasladamos la fragilidad de las personas mayores o les trasladamos mensajes de miedo, ¿no? Ese miedo está haciendo que aquí la calidad de vida como víctimas se esté viendo mermada, ¿no? Y para finalizar, creo que es importante también señalar que son víctimas heterogéneas. Los patrones de victimización no son los mismos en el grupo de la tercera edad, de 65 a 79, o sea, no son iguales en la tercera edad ni en la cuarta edad, de 80 en adelante, ¿no? Las características gerontológicas de estos grupos están incidiendo y esto se ve cuando hacemos, investigaciones de campo, porque en las fuentes secundarias no está, en cómo hay delitos que son más probables cuando la persona tiene una edad y tiene otra, y que muchas veces también están relacionados con su grado de autonomía. Y yo por mí finalizo, Vicente. ¿Qué te parece? Muy bien.
Tendríamos muchas cosas más que preguntar y tendríamos muchas cosas más que explicar, pero para terminar, invitarles a una reflexión, porque ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Creen ustedes que la sociedad ahora es mucho más sensible, afortunadamente, al tema de la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Creen ustedes que estamos bastante más sensibilizados sobre un problema que alguien ha llamado como pandemia, que es el tema de la soledad? Incluso estamos tan sensibilizados que somos capaces de diferenciar entre soledad positiva y soledad no deseada. ¿Creen ustedes que hemos avanzado suficientemente en el respeto a los animales, en el cuidado de los animales, en la superación de situaciones de maltrato a los animales y que la sociedad está razonablemente concienciada sobre ese asunto también, aunque todavía queden muchas cosas que hacer en los tres aspectos? Pues en el maltrato a personas mayores estamos empezando, lo tenemos todo por hacer. Así que les invito de verdad a que seamos proactivos y que trabajemos también por hacer respetar nuestros propios derechos y sensibilizar a la sociedad para recorrer ese camino que ya en otros temas se está recorriendo. Muchísimas gracias. Bueno, un minuto. La mesa ha finalizado. Si alguno de ustedes está sufriendo maltrato o saben de alguien que lo está sufriendo, recuerden que hay un teléfono de ayuda y que ese teléfono está en CEOMA y en Confemac. Como han dicho mis compañeros, denuncien, por favor, denuncien, lo necesitamos. Gracias a todos.